Nuestra mayor prioridad a corto plazo debe ser el control de daños. Eso será muy complicado con tantos mutantes protestando en las calles. Los disturbios son el lenguaje de los ignorados. Martin Luther King. Pero destrozar ventanas es destrucción, no es comunicación. La gente normal no los aceptará si se siente amenazada. Ese miedo es el problema. Todos conocemos a los X-Men. No por nada son uno de los equipos de Marvel más rentables y queridos por la comunidad debido a muchos factores como sus historias y personajes. Muchos de ellos son queridos aunque no presenten muchos cambios en su historia, sin embargo, hay uno que cambió demasiado. Hank McCoy, alias Bestia, pasó mucho tiempo siendo un superhéroe. Sin embargo, recientemente se volvió una amenaza muy peligrosa, incluso para aquellos a los que llamó compañeros y para la humanidad en general, y ese es el caso que veremos el día de hoy, de cómo un mutante, héroe y científico bondadoso pasó a convertirse en un villano despiadado y una amenaza latente para el universo Marvel. Bienvenidos a Criminogénesis y Criminodinámica, en esta ocasión. Algunos los llaman fenómenos, otros los llaman monstruos, pero en todo el planeta son conocidos como mutantes. Preferimos visualizarlo como un mundo que no nos logra entender. Por fortuna, para ayudarnos a construir esos puentes hay periodistas tan estimados como usted. Bueno, para mí es todo un honor estar sentada al lado de un renombrado científico como usted, Dr. McCoy. Debajo de este pelo azul hay chapitas. Cabe aclarar que para este vídeo solo tomaremos en cuenta a la bestia de los cómics, pues es el que se ha convertido en villano. Las demás versiones, como la bestia de las películas, aún no llegan a ese punto. Aunque si tuviera que apostar, creo que la versión de X-Men 97 va directo a convertirse en la bestia de los cómics. Henry Philip Hank McCoy nació en Dundee, Illinois, en los Estados Unidos, hijo de un padre que trabajaba en una planta nuclear, cuya radiación pudo haber provocado la mutación de su hijo. Hank nació con un gran intelecto, pero con brazos y piernas inusualmente largos para un humano. La mutación de Henry se manifestó más plenamente durante su adolescencia y, al buscar refugio, el profesor Charles Xavier lo invita a su escuela para jóvenes superdotados. Henry comprende las posibilidades que esa institución puede brindarle y accede a la invitación. En la escuela, él encuentra tanto una fuente de saber científico como un refugio, y es en ese lugar donde se cruza con los X-Men, quienes lo incorporan a sus filas y le otorgan el nombre Bestia. Hank abandona a los X-Men justo después de cumplir los 20 años, tras expresar que ya no se considera uno de los adolescentes más peculiares de todos. Él se transforma en un investigador de Brand Corporation, un centro de estudios genéticos. Su ayudante, Linda Donaldson, pronto se transforma en su prometida. Hank aísla un extracto hormonal, facilitando que cualquiera se transforme en mutante en un breve lapso de tiempo, y emplea su propio suero mutagénico en sí mismo para suavizar su aspecto. No obstante, él aguarda demasiado tiempo para revertir el proceso, dejándolo en una posición inalterable. Le desarrolló piel gris, que posteriormente se transformó en azul, en todo su cuerpo y obtuvo orejas afiladas, dientes de perro, garras, la capacidad de correr en las paredes y techos, sentidos mejorados, un factor de curación acelerado y un lado salvaje que se esfuerza por controlar. No mucho después de su transformación, Bestia es reclutado para unirse a los Vengadores como un miembro provisional, pero él abandona el equipo periódicamente para unirse a los X-Men en tiempos de necesidad. Hank siempre fue alguien acomplejado y reprimido tanto por su aspecto como por su propia raza, haciendo que éste se refugiara en la ciencia para que no se convirtiera en una bestia, desde soportar insultos hasta las emociones al ver lo que ha pasado con sus hermanos mutantes. Bestia siempre cargó con todo eso. Y, similar a las ollas a presión, si no liberas la válvula, esta explotará. Pues todos tienen un límite y ese límite, tarde o temprano, puede tener graves consecuencias. A continuación enlistaremos algunos de los crímenes de Hank McCoy, pero antes de comenzar, me gustaría darle créditos y agradecimiento a la página de Nación Krakoa, por la recopilación de crímenes. Les dejaré el link a la página en la descripción. Entregar el virus Legacy a Mr. Sinister. Aunque no es un crimen grave, esto nos dice mucho del estatus futuro de Hank McCoy, haciendo muchas cosas cuestionables en nombre de la ciencia o de la raza mutante.
El virus Legacy es una peligrosa plaga traída del futuro creada por Apocalipse, la cual mermaría la población mutante, ya que en un principio solo portadores del gen X eran compatibles con el virus. Durante mucho tiempo, se buscó una cura para este virus, encontrándose así con una mutante empata llamada Trenody, quien gracias a sus poderes, había adquirido bastante conocimiento de dicha enfermedad. Mr. Sinister buscaba llevarse a Trenody con él, para investigar el virus delegado y experimentar con este buscando una cura, ya que la mutante le ayudaría a detectar a cualquiera en el mundo con esta enfermedad. En un inicio, Rogue y Iceman pelearon contra Sinister, impidiendo que este capturara y se llevara a Trenody. Sin embargo, Bestia, pensando que Sinister tenía mayor conocimiento y recursos para la investigación, detuvo a los dos X-Men y dejó que Sinister se llevara a la mutante, dejándole a uno de los peores criminales del universo Marvel, acceso libre a un virus que podría ser utilizado para fines bélicos. Poner en peligro de muerte a Iceman. Luego de batallar sin muchos resultados, Bestia fue investigando el virus Legacy, hasta generar una enfermiza obsesión, ya no solo por salvar a la raza mutante, sino por lo avanzado del virus y el constante reto que presentaba este para sus conocimientos. Bestia fue alejándose cada vez más de sus amigos y conocidos, al punto de comenzar a usar los poderes de sus compañeros X-Men para el beneficio de encontrar finalmente una cura para la peligrosa enfermedad. A pesar de saber lo inestable y peligrosa que era una máquina para poder observar el virus a un nivel molecular, no dudó en usar los poderes de Iceman para hacer funcionar dicho microscopio. Iceman casi muere al intentar ayudarlo. Casi causar otro genocidio mutante. Aunque fue una causa noble, Bestia casi causa un desastre mutante mayor al de Genosa, luego de que Charles Xavier atrapado en el cuerpo de Cassandra Nova estuviese a punto de morir. Bestia tenía una cura experimental con nanocentinelas para el cuerpo de la hermana del profesor. El problema es que era justo lo que Cassandra Nova quería, recuperar su cuerpo y causar una extinción masiva de mutantes a lo largo del planeta Tierra. Cassandra Nova había estado manipulando a Bestia atacando el único orgullo que siempre ha tenido, su inteligencia. Alterando su mente para mostrarle que, entre más involucionara a su estado bestial, menos raciocinio tendría, hasta volverse un animal. Complicidad con villanos. Luego de los efectos adversos del día M, la desaparición del gen mutante de más del 90% de la población mutante a manos de la Bruja Escarlata, Bestia buscó la ayuda de las mejores mentes de los héroes del planeta. Desgraciadamente ninguno de ellos logró ayudarlo. En su desesperación, Bestia buscó la ayuda de la otra cara de la moneda, las mayores mentes en el planeta de criminales y villanos como Dr. Doom, Pandemic, Mr. Sinister, el Alto Evolucionador, MODOK y el principal, la Bestia Oscura. Complicidad con genetistas asesinos. La doctora Kavita Rao fue una genetista que investigó y creó una cura para el gen X, que el propio Bestia alguna vez tomó, para aquellos mutantes que tuviesen mutaciones peligrosas, incontrolables o que los hacía sentir incómodos. Muchos se inscribieron al proyecto. Hasta aquí, todo bien. Sin embargo, la doctora Rao estuvo coludida trabajando con Ord, un supervillano alienígena donde juntos, llegaron a descubrir dicha cura por medio de la experimentación y tortura de otras razas. Durante la búsqueda por revertir los efectos del día M, Bestia buscó la ayuda de la genetista, la cual, abandonó su proyecto por la casi extinción de los mutantes, le proporcionó toda la información, archivos y descubrimientos científicos hechos por medio de torturas, actos inhumanos y sobre todo muerte de incontables sujetos de pruebas. Los archivos contenían información sobre un verdadero campo de prisioneros que servían como conejillos de indias en dicha investigación. Cuando el proyecto cerró, los prisioneros simplemente fueron fusilados. Complicidad con la Bestia Oscura. En el universo de la era de Apocalipse, Bestia tenía la libertad de aplicar la ciencia sin ningún escrúpulo. Haciendo investigaciones sobre el gen X, en base a la experimentación en prisioneros en campos de concentración bajo el yugo de Apocalipse naciendo la Bestia Oscura. La Bestia Oscura, experimentó, torturó y asesinó a miles de personas, manteniéndolos en condiciones peores a las inhumanas. Esto incluyó a hombres, mujeres, ancianos y sobre todo niños. Lo peor del caso es que la Bestia Oscura desarrolló un enfermizo gusto por la sangre y el sufrimiento ajeno, convirtiéndose en un auténtico psicópata. Bestia del universo 616 se alió con esta variante. Cada quien investigaría cómo traer de vuelta a los mutantes, a su manera.
Hank McCoy dejaría libre y trabajaría junto a uno de los peores mutantes con la necesidad de hacer lo que más le excitaba: la tortura y asesinato bajo el nombre de la ciencia. Profanación de tumbas y experimentación con cadáveres. Durante la alianza de la Bestia Oscura y la Bestia Original en búsqueda por el conocimiento necesario para revertir los efectos adversos del Día M, ambos viajarían a la necrópolis que alguna vez fue una nación mutante, Genosa, donde desenterrarían docenas de cuerpos de su sepultura, a espaldas de familiares o amigos que pudieran dar un consentimiento. Ambas bestias experimentarían en esos cuerpos, profanándolos, abriéndolos, cortándolos o mutilándolos en busca de una respuesta a la casi extinción de la raza mutante. En un principio, Bestia se mostró culpable por esta acción. Pero lo curioso es que, toda esa culpa desapareció al comenzar a investigar y experimentar en los cuerpos. Genocidio Skrull. Durante la invasión secreta de los Skrull en la Tierra, los X-Men encontrarían el arma perfecta para hacerle frente a los alienígenas cambiaformas. Sin embargo, esto causaría una masacre entre las filas de los Skrull. Es Bestia quien se encarga de modificar el virus Legacy para que los mutantes fuesen portadores de la enfermedad, mas no manifestaran los efectos adversos, y contagiaran a los Skrulls, quienes resentirían la enfermedad mucho peor y esta se esparciría rápidamente entre ellos. Todo mutante en la guerra se rendiría y se entregaría por voluntad propia a diversas naves comandadas por los alienígenas, infectando a los Skrulls de sobremanera, mientras morían de manera horrible, destrozados genéticamente por el virus Legacy. Complicidad con Hydra. Nueva Tian fue un fugaz reino habitado solo por mutantes gobernado en secreto por Emma Frost y Shorn, quienes tenían de consejero y científico a Hank McCoy. Nueva Tian se encontraba en tierras norteamericanas ofrecidas por el Steve Rogers, líder de Hydra, con la condición de que ningún mutante pusiera un solo pie en los Estados Unidos bajo su mandato. Magneto, Emma Frost, Shorn y Bestia aceptaron el trato. Al final, cuando el Capitán Hydra fue derrotado, Estados Unidos invadió Nueva Tian con centinelas, destruyendo todo el pequeño reino, recuperando sus tierras robadas. Tortura y alteración genética. Krakoa había entrado en una especie de conflicto con una nación vecina en Sudamérica llamada Terra Verde, los cuales habían logrado emular una tecnología parecida a las plantas que formaban el PIB de la isla mutante, los teflorónicos. Estos eran una especie de planta simbionte, que mejoraba las habilidades de los humanos que las usaban. Plantas que se utilizaron para la infiltración en Krakoa y posterior asesinato a Charles Xavier. Adwin Kokoom, hijo del presidente de Terra Verde, fue el líder de la resistencia contra Krakoa, a quien X-Force lograría derrotar junto a todo su ejército, al cual Bestia ordenó asesinar. Hank McCoy tomó de rehén a Adwin y luego de interrogarlo, experimentó con el teflorónico en su cuerpo, torturando al sujeto, y alterando la genética de este y la planta simbionte. La mente y cuerpo de Adwin murieron a causa de la alteración genética perpetrada por Bestia. Ocultando esto, y manipulando la información, diciéndole a su padre, el presidente de Terra Verde, que el culpable de la muerte de su hijo habían sido nacionalistas usuarios de dichas plantas. Los teflorónicos realmente no amenazaban directamente la existencia de los mutantes. Todo esto fue una teoría de parte de Bestia, básicamente adelantándose a cosas que aún no pasaban, comenzó a planificar una masacre hacia Terra Verde. La masacre de Terra Verde. Después de experimentar genéticamente de manera ilegal a Adwin, torturarlo y finalmente asesinarlo, Bestia ascendió a otra escala de criminalidad. No contento con esto, Hank McCoy liberaría un ser que se combinó con el cadáver de Adwin y este zombie/planta se dirigiría a Terra Verde, causando una masacre sin precedentes a lo largo de toda la nación, incluido el presidente del país. Todos fueron infectados por los teflorónicos, alterados por Bestia y liberados por medio del cadáver andante de Adwin Kokoom. No hubo sobrevivientes. Terrorismo. No contento con la experimentación genética en seres vivos, la tortura y asesinato en masa, Bestia terminó utilizando las mismas formas de vida vegetal que acabaron destruyendo todo el país de Terra Verde como un arma personal, aprendiendo a controlar a los seres teflorónicos. Utilizaría esta arma para infectar a diversos invitados en la Head Fate Gala. Asesinato de Omega Red y abuso de poder. La nación Isla de Krakoa tenía una regla muy controversial que puso en duda a la comunidad de superhéroes. Cualquier mutante sería recibido, y de ser un villano, recibiría amnistía política por parte del país.
Debido a esta regla, muchos ex-villanos irían a vivir a la isla mutante, sin embargo, Omega Red no tendría tanta suerte. Al entrar, es interrogado por X-Force debido a sus intenciones en el lugar, a pesar de que Omega Red realmente iba con intenciones de vivir ahí. Y al darse cuenta de que es útil planean usarlo para hacerle frente a una nación vampírica que tenía conflicto con la isla. A espaldas de X-Force, Bestia asesinaría a sangre fría a Omega Red para ser revivido en los protocolos, y no contento le colocó un dispositivo de rastreo, con un detonador en él. Participar en la subasta ilegal de Wolverine y decapitarlo. Logan, trabajando para la CIA, tenía la misión de investigar la Casa Legacy, un lugar donde se hacían subastas ilegales de artículos y coleccionables de origen mutante. Desgraciadamente, Wolverine caería en una trampa, siendo capturado y subastado pedazo por pedazo al mejor postor. Sin embargo, la sorpresa fue que entre el público, fue Hank McCoy quien ofreció la mayor cantidad no por un pedazo, sino por el cuerpo completo de Wolverine, ofreciéndose a matarlo. Al haber ganado la subasta, Bestia se acerca a Logan, quien se siente aliviado de la situación, creyendo que su compañero X-Man y amigo de años, fingía para salvarle el pellejo. Desgraciadamente, Hank McCoy no mentía. Usando su algoritmo para ver amenazas futuras, llega a la conclusión que la C en Krakoa de Logan se había desvanecido al comenzar a dudar de X-Force. Pero Bestia no puede perder a un soldado tan valioso, así que inicia un enfermizo plan, el cual su primer paso es la traición mayor hacia Logan. Bestia asesina a Wolverine, decapitándolo, sin ningún remordimiento, mostrando su cabeza como premio. Volvió a Wolverine su esclavo. Luego de que Bestia traicionara a Logan y lo matara decapitándolo, este sería revivido por los protocolos de Krakoa, sin embargo McCoy se las arreglaría para traerlo en un estado mental deplorable, siendo no más que un animal salvaje. Bestia usaría un dispositivo vegetal para controlar la mente de Wolverine, y así usarlo como una mascota amaestrada. Un perro de guerra. Una simple arma. Bestia prácticamente usaba a Wolverine como arma, para liquidar a cualquier posible amenaza hacia Krakoa. Antes de que estos cometieran alguna falta contra la nación. Creación de armamento biológico. Luego de que Wolverine lograra liberarse de su captura por parte de Bestia, iría a buscar venganza, encontrándola y logrando apuñalar a Hank McCoy, asesinándolo. Sin embargo, como último recurso, Bestia había utilizado los seres que utilizó para invadir y destruir Terra Verde para alterar su genética, y en el caso de morir, liberar una espora que zombificaría su cuerpo. La cabeza de Bestia sería sustituida por un hongo parasitario y atacaría a Wolverine. Afortunadamente Logan lograría vencerlo. Clonación ilegal. Luego de que Logan aniquilara a Bestia asesinándolo con sus propias garras, un protocolo se activó automáticamente en su guarida. Bestia ya tenía todo planeado en el caso de su muerte, y lograría clonarse más de una vez, con todos sus recuerdos y enfermiza mentalidad. Sin embargo, lo alarmante no fue esto, sino que había creado clones de Wolverine que utilizaría para misiones clandestinas, que le ocultaría incluso a X. Su propia arma X, Bestia usaría estos clones para lo mismo que usaba a Logan, como títere para asesinatos y demás misiones tan perturbadoras que ni siquiera X-Force se atrevería a hacer. Alteración de la línea temporal a conveniencia. Mientras Logan le da caza a la Bestia en el presente, el ahora maligno mutante ha estado enviando clones de sí mismo a través de la línea temporal para influenciar el futuro a su conveniencia. Bestia tomó la espada cerebro, un arma capaz de enviar personas hacia el flujo temporal, insertándose en diversos puntos en el tiempo para un misterioso plan que está por ejecutarse. Comenzaremos como siempre con los factores endógenos y exógenos. Empezando con los factores endógenos, yo considero que fue la propia represión personal debido a su mutación, y es que Bestia siempre utilizó la inteligencia para darse fuerzas a sí mismo. Sin embargo, sabía que en algún momento no le quedaría inteligencia y raciocinio. No por nada muchas veces trató de arreglar su mutación, pues a comparación con otros mutantes, los cuales ven su mutación como una bendición, para Bestia siempre fue todo lo contrario, pero tenía que alzar la mirada y decir que era orgulloso de ser mutante.
Como un factor exógeno, yo creo que es la situación con la sociedad mutante, y es que el odio hacia los mutantes en Marvel es tanto que constantemente están ocultándose y huyendo porque los Homo sapiens están constantemente buscando cómo exterminarlos. Es normal que algunos mutantes tomen decisiones radicales por esta situación, como Magneto. No obstante, es entendible que se empezarán a defender de una manera un tanto más agresiva con equipos como X-Force, pues historias como Días del Futuro Pasado nos dejan en claro que los mutantes nunca serán tolerados. Como causa criminológica, podría ser el escalado de los acontecimientos y la culpabilidad, pues en diferentes historias, se ve como Bestia se llega a arrepentir de algunas cosas, pero justificando otras. Sin embargo, existieron ocasiones en que Bestia quería tomar una opción pacífica pero, sus amigos mutantes querían tomar la opción violenta, dejando a Hank confundido, debido a que, mientras él se siente culpable y juzgado, aquellos otros mutantes escogen la opción violenta como si fuera fácil. Como el móvil de Bestia, yo creo que es su pensamiento de que el fin justifica los medios, debido a que Bestia hace todo lo que hace para proteger a su raza, incluso si eso significa ver amenazas donde no las hay, como pasó con los teflorónicos, llegando hasta las últimas consecuencias, todo sea por la supervivencia de sus hermanos mutantes. Como el indicio criminológico, me atrevo a decir que es su propia mutación la que podría afectarle. Sin embargo, también creo que es la propia existencia de la bestia oscura, pues este es un reflejo en lo que Hank podría convertirse o más bien en el sujeto que ya se convirtió, aunque la bestia oscura sabía en el fondo que la bestia original podía ser mucho peor que él. Y eso ya es un indicio de algo malo. No cabe duda de que Hank McCoy ha sido de los X-Men que más han cambiado dentro de sí mismos, pues aquel científico bondadoso y amigable se ha ido. Actualmente es un maníaco que hace todo lo que esté a su disposición para salvar a la raza mutante sin importarle el costo y sin importarle la opinión de sus amigos o la vida de la gente en general, pues en su retorcida y sádica mentalidad no importa el método, importan los resultados, y para estos retorcidos resultados se tienen que cometer algunos crímenes. Quizá la visión del profesor sobre el futuro era demasiado limitada, y suplicar que nos toleraran fue nuestro primer error. Hank, eso no fue lo que quise decir. Pero eso es lo que estás insinuando. Ese es el problema. Como el que hicieras tu reporte afuera de mi hogar mientras mis hermanos morían. Sabes que la situación es crítica cuando un personaje como Omega Red es quien te captura.